días, pequeños grandes genios. Por acá otro día más, otro día en el que ya salimos desde muy temprano, 6 y pico de la mañana. Estamos en el campo buscando más animalillos y cosas chéveres que enseñarles. Y les doy un breve review acerca de qué tal fue la noche en este campo. Como recuerdan, es un campo con una tienda de campaña abierta y se escuchan absolutamente todos los animales pasando durante la noche al lado de la carpa. Se escuchan a lo lejos rugiendo, gruñendo, de toda vaina. Es una vaina bastante increíble. Había un par de abejas, yo creo con unas abejas como de este tamaño, y una cosa, la verdad es que bastante increíble de verla. Y bueno, ahí tuvimos que resolver un poquito, pero bueno, no hubo mayor inconveniente. Y bueno, como ven, ya estamos en la carretera con bastante frío, por eso el sombrero y bastante abrigado. Pero bueno, vamos en camino a ver qué es lo que vemos hoy, que seguro será un montón de cosas nítidas, como absolutamente siempre. Así que vamos con todo. Luego de tantos días haciendo game drives, uno pensaría que uno se acostumbra, que la emoción se desgasta con la rutina, pero para mí nunca fue así. Cada día que salíamos era completamente distinto. Un amanecer nuevo, una historia diferente, una sorpresa esperándonos en el camino. Y eso es justamente lo que más me emociona del safari, la incertidumbre. No hay forma de saber qué veremos porque son animales salvajes en su hábitat natural. Y aunque a veces no aparezca lo que esperas, el simple hecho de que sea una aventura ya es suficiente para mí. Otra de las cosas que más me atrapan es ir aprendiendo en el camino. Ver cómo los guías rastrean y leen el campo es impresionante. Analizan las huellas en la arena, los sonidos a lo lejos, incluso los olores que trae el viento. Tienen la capacidad de leer un territorio como si fuera un libro abierto. Yo, con mi mente curiosa, siempre voy observando, preguntando, sacando fotos, grabando video, y a veces me abruma querer abarcarlo todo a la vez. Pero justo en esos momentos recuerdo que también se trata de detenerse y disfrutar. Porque al final, esa mezcla entre curiosidad y pausa es lo que hace cada día tan único. Estamos en búsqueda de leopardos en estos momentos o leones. Normal, ¿no? Un día normal, miércoles cualquiera. Pero así es, el tiro por acá. Los leopardos son súper activos durante la mañana, especialmente en el piso, en el suelo, en la tierra, porque todavía no está súper caliente. Entonces ahorita mismo ya comenzó a bajar un poco, a subir un poco la temperatura, disculpen, y bueno, pensamos que todavía pueden estar en la tierra. Sin embargo, como está comenzando también a hacer algunos ruidos que han escuchado, obviamente yo no los distingo, pero nuestros guías sí comienzan a escuchar unos ruidos de unos aves que por lo general hacen eso cuando ven a estos manes trepándose ya en árboles, porque ellos buscan la sombra y no quemarse las patitas. Aquí tenemos el rinoceronte. Creemos que va a ir a rofear a las cebras estas que están por acá. Por cierto, esto es en la pista aérea. Aquí es donde nosotros aterrizamos. Y el man parece que no está de muy buen humor.
Nos encontramos una leona. Ahorita mismo le están dando de comer a un leoncillo, pero dice que son 5 que están allá adentro. Nada más que tienen que hacerlo por tandas porque solo tiene 4 tetidas y son 5 cachorrillos. Y al parecer ya los otros mancharon. Deben estar por ahí escondidillos. Y bueno, vamos a ver esta vaina. Es increíble porque se puede ver como la misma leona está jadeando porque hace tan calor. Y la mamá también está cansada de darle de comer tanto chiquillo, pues. Muy bonito. Los cachorros tienen más o menos como 3 semanas, dicen. Y bueno, son 5 y la verdad es que está muy bonito. Ahora podemos ver también al viejo de los pelados. La leona jadeaba con el calor, pero aún así seguía amamantando a sus cachorros. Aunque tengan varias tetillas, no siempre alcanzan para todos, y desde tan pequeños ya compiten entre ellos por alimentarse. Esa lucha por sobrevivir empieza desde el primer mes de vida. Lo increíble es lo vulnerables que son. Nacen ciegos, con manchas oscuras en el pelaje que los camuflan en la hierba y dependen por completo de la madre. Pueden pasar hasta 20 horas al día dormidos, mientras ella hace lo imposible por mantenerlos a salvo, ya que ella no solo los alimenta, también los protege, moviéndolos de escondite cada pocos días. Los primeros 3 meses son críticos. La mitad de los cachorros del león muere antes de cumplir 1 año, ya sea por hambre, por depredadores como hienas, leopardos o chacales, o inclusive por otros leones machos. Cuando un nuevo macho toma la manada, suele matar a las crías anteriores para que las hembras vuelvan a entrar en celo. En la sabana, el mayor peligro no siempre viene de afuera, muchas veces viene de adentro. Algo único de los leones es que cuando crezcan un poco, no será solo su madre quien los cuide. En las manadas, varias hembras pueden compartir la crianza y amamantar a los cachorros de otras, como si fuera un esfuerzo colectivo para darles más oportunidades de sobrevivir. Y chequea este datito, un cachorro de león no puede rugir hasta pasados los 2 años de vida. Durante mucho tiempo solo pueden maullar o gruñir como si fueran gatitos grandes, hasta que desarrollan ese rugido que después se escucha a más de 8 kilómetros de distancia. Pensar que estas bolitas de pelo tan frágiles que hoy dependen de cada gota de leche se convertirán en los reyes de la sabana es una locura. Todo gracias al esfuerzo de una madre que, bajo el sol africano, lo arriesga todo por ellos. Ahí está la magia de esta escena. Ternura y crudeza, vida y muerte, todo conviviendo en un mismo instante. Salieron todos los pelados a jugar. ¿Qué es lo que es? Miren esta belleza. Están todos los chiquillos por aquí jugando. La mamá también está por ahí. Todavía no hemos visto al viejo. Ese man debe estar en la oficina a esta hora. Pero qué locura ver a los 5 cachorrillos aquí parqueando. Qué sopa con esta experiencia, qué locura. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha visto una ponchera así tan de cerca? O sea, la verdad es que fue una experiencia fantástica poder ver a la mamá con todos los pelados ahí parqueando. Increíble, la verdad es que Botsuana te estás luciendo. Y mientras me tomo un té, a la vista, miren qué viene por allá. 55 horas después, seguimos en busca del leopardo. Bien es cierto que ya lo vimos ayer. Hoy queríamos darle vuelta y ver si estaba con su familia y sus frenes, pero no se ha querido dejar ver. Así que seguimos. Esperando aquí para salir e irnos hacia otro lado, saliendo acá del
el Okavango Delta en Botsuana. Solamente quería dar unas breves palabras que obviamente ha sido una experiencia fantástica. Hemos visto millones de animales increíbles, unos lugares impresionantes. Hemos aprendido un montón acerca de la historia de este lugar y qué lo hace tan única. Y aún así, el contacto humano ha sido una de las mejores cosas. Nuestros guías, AK y Action, han sido lo mejor. Muchísimas gracias por hacer de esto una tremendísima experiencia. Suscríbanse al canal, que voy a estar subiendo igual muchísimo contenido fantástico que seguramente les va a encantar. Ya me están llamando, así que aquí me despido, pero voy para otro lugar muy cool, así que sigan viendo el canal. All good, all good. It's a full-grown adult. It's a male. Hasta acá llegamos con esta aventura. Ya nos estamos despidiendo aquí de todo el mundo. Quiero despedirme. Action, thank you very much for everything. And obviously AK as well. Okay, you want to say a few words for people in Panama and everywhere so they can meet us here? Okay, come closer to me, brother. So thank you very much. And just a words to invite people to experience this beautiful country. That's lovely. Yeah, so thank you very much. These two guys, the best. AK Action. Thank you. See you soon. Yeah. Nos están comentando que por acá en este área, por ejemplo, hay otros animales que no hemos visto, tipo el chita o guepardo,